Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Yağmur Yüksel, Bahar Baktas y una tal Gülüm, tres nombres que acaban de encender el escándalo más inesperado del momento. Un mensaje privado, enviado por error, ha dejado al descubierto una verdad que nadie imaginaba y que podría cambiar el rumbo de esta historia para siempre. Todo comenzó anoche, cuando Yağmur Yüksel compartió una historia en sus redes sociales con una imagen de una taza de café, acompañada por la frase, a veces el silencio duele más que 1000 palabras. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Sin embargo, minutos después, en su perfil personal apareció un mensaje que, claramente, no estaba destinado al público. No puedo creer que Bahar me haya hecho esto con Gülüm, y encima tenga el descaro de negarlo. Aunque el mensaje fue borrado rápidamente, ya había sido capturado y viralizado por sus seguidores. Las redes estallaron. Los comentarios se multiplicaron por miles. Todos querían saber quién es Gülüm y qué papel tiene en esta historia. Hasta ahora, nadie en el entorno de Bahar Baktas había mencionado a esa mujer. Pero según fuentes cercanas a la expareja, se trataría de una joven estilista que conoció a Bahar durante las grabaciones de su obra de teatro. Yağmur, al darse cuenta del error, optó por no dar declaraciones directas, pero cambió inmediatamente la descripción de su perfil a "La traición no se perdona. La verdad siempre sale a la luz". Una frase que no dejó dudas para sus seguidores. Pocas horas después, Bahar Baktas realizó una transmisión en vivo en la que intentó calmar las aguas. "Yo no he hecho nada malo. Hay cosas que se están sacando de contexto", declaró con voz temblorosa. Pero los comentarios no se hicieron esperar. "Habla de Gülüm, no te creemos, Yağmur merece la verdad", eran algunos de los mensajes que inundaban el chat en tiempo real. En medio de esta presión, el actor finalmente pronunció el nombre que todos esperaban: "Gülüm es solo una amiga. Ni siquiera hemos salido solos. Es injusto que se construya una historia que no existe". Pero su tono no convenció a muchos. Fuentes anónimas del entorno teatral afirmaron que Bahar y Gülüm han sido vistos juntos en varias ocasiones, incluso en cenas privadas después de los ensayos. Había una complicidad evidente entre ellos. "No parecían solo amigos", aseguró una de las personas del equipo técnico. Yağmur, por su parte, publicó una imagen antigua junto a Bahar con un emotivo mensaje: "Recuerdo cuando éramos un equipo, cuando confiaba en ti con los ojos cerrados". Las palabras estaban cargadas de nostalgia y dolor, y dejaron en claro que la herida está lejos de sanar. Lo que parecía una simple disputa de pareja ahora se ha convertido en un triángulo mediático que amenaza con arrastrar a todos sus involucrados. Porque mientras Bahar intentaba limpiar su nombre en redes sociales, Gülüm, la supuesta tercera en discordia, no tardó en pronunciarse a través de una historia en su cuenta privada. "Me están usando como excusa para justificar una relación que ya estaba rota. No soy la causa de nada". Esa frase, lejos de calmar los rumores, encendió aún más las llamas. ¿Está diciendo que Yağmur y Bahar ya estaban separados cuando ella apareció? ¿O está intentando proteger a Bahar de un escándalo mayor? Las interpretaciones fueron múltiples y la polémica siguió creciendo con cada minuto. La tensión llegó a tal punto que incluso los fans comenzaron a dividirse. Algunos apoyaban incondicionalmente a Yağmur, argumentando que su reacción mostraba el dolor auténtico de una traición inesperada. Otros, sin embargo, defendían a Bahar y señalaban que todo se trataba de un malentendido alimentado por los medios y las redes sociales. En medio de este caos emocional, una amiga cercana a Yağmur decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos. En una entrevista con una revista digital, confesó: "Yağmur lo sospechaba desde hace semanas. Notaba actitudes raras, silencios largos, excusas sin sentido. Lo de Gülüm fue solo la gota que rebalsó el vaso. Ella no publicó ese mensaje por error. Fue intencional. Ya no quería callar más". La revelación fue impactante. Lo que parecía un desliz accidental, ahora se interpretaba como un grito de auxilio,
como una forma de decir ya basta. El público, hasta entonces confundido, comenzó a ver el panorama con otros ojos. Por su parte, Barr volvió a hablar con la prensa a la salida de un ensayo. Visiblemente agotado, se limitó a decir, estoy pagando el precio de cosas que ni siquiera he hecho. No puedo controlar lo que los demás dicen de mí, solo puedo seguir adelante con la cabeza en alto. Pero ni su serenidad ni sus palabras fueron suficientes para apagar el incendio mediático. Esa misma noche, Jamur sorprendió nuevamente a todos con una publicación aún más contundente, una captura de pantalla de una conversación donde se leía, no le digas nada a Jamur, se va a poner mal. Aunque no se veía el remitente del mensaje, la implicación era clara. Y junto a la imagen, escribió, gracias por confirmarme lo que ya sabía. Los seguidores se quedaron sin aliento. Era evidente que la confianza entre ellos se había roto por completo. Algunos comenzaron a especular que Jamur estaba preparando una entrevista exclusiva para contar su verdad sin filtros. Otros decían que Barr pensaba emitir un comunicado oficial para dar por cerrado el tema. Mientras tanto, Gulum eliminó temporalmente su cuenta, tras recibir una avalancha de mensajes y amenazas por parte de internautas enfurecidos. Un gesto que muchos interpretaron como una forma de evadir responsabilidades, pero que también reflejaba el alto costo emocional de verse envuelta en una historia así. Días después, Barr publicó un comunicado en sus redes. Nunca imaginé que mi vida personal sería objeto de tanto odio. No soy perfecto, pero tampoco soy el villano que quieren pintar. Lamento el dolor que haya causado, pero también necesito proteger mi salud mental. Me alejaré un tiempo de todo esto. Jamur, al leer esas palabras, no tardó en reaccionar. Con un tono firme, escribió en sus historias. Alejarse es fácil cuando uno no tiene que recoger los pedazos. Pero yo sí los tengo que recoger. Yo sí tengo que enfrentarme cada día a los recuerdos y las promesas rotas. La historia entre ellos, que en su día fue admirada por miles, hoy se encuentra en su punto más tenso. Lo que parecía una relación sólida, con proyectos y sueños compartidos, ahora se reduce a indirectas, declaraciones cruzadas y silencios que duelen más que cualquier grito. Los fans, divididos pero atentos, esperan el próximo movimiento. ¿Habrá una reconciliación pública? ¿O será este el cierre definitivo de una historia de amor que parecía escrita para durar? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es seguro es que, en este momento, Jamur Yüksel no está dispuesta a perdonar. Y Barr Baktas, por más que lo intente, no puede borrar lo que ya ha sido revelado. El capítulo más doloroso de su historia recién comienza, y Gulum, con su sola presencia, ya cambió todo el guión. Si te ha impactado esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Tu voz también cuenta en esta historia de amor, traición y verdades reveladas.